Serie. Y el día de hoy, mis amados, hay un nombre que puse, hermanos, es morir en el Señor es una bendición, morir sin Cristo es terrible. Ese es como un nombre, mis amados, y parte de que podamos estar aquí nosotros es porque pues sabemos que es Cristo el que hizo toda la obra y que ahora morir en Cristo es ganancia, dice Pablo. Mas morir sin Cristo es algo terrible. Y la idea central de todo este pasaje, mis amados, es que el Señor preserva a su iglesia, escuchen esto, en medio del hambre, en medio de la persecución y en medio de la muerte. El Señor va a preservar a su iglesia en medio del hambre, la persecución o la muerte. Así que vamos a leer a partir del versículo 27 del capítulo 11 de Hechos, Hechos 11, 27. Voy a pedirle que vaya ahí con su vista a Hechos 11:27 y me gustaría orar para dejar este tiempo en manos del Señor. Mi Dios, en esta mañana quiero pedirte que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, aun si hay dureza en nuestro corazón o algún pecado. Mi Dios, que usted sea quitándolo y limpiándolo de toda maldad para que podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, mi Dios. Ruego también para que nos ayude a ver que nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor, y a recordar que es usted el que nos ha preservado en toda situación para poder conocerle y para poder reconocer que necesitamos de su gracia. Así que dejamos este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, dice entonces aquí Lucas, narrando la situación en Hechos 11, versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Mis amados, la semana pasada vimos que después de la persecución de Esteban, ¿recuerdan cómo Pablo ahora iba a ir a esta región a encarcelar hombres y mujeres? Y es ahí donde Pablo conoce de Cristo, Saulo. Y en esta región de Antioquía, mis amados, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, y llamaba mi atención algo, que era una ciudad muy perversa. Era una ciudad, mis amados, donde aún la fornicación, el adulterio, la perversión humana era terrible, mis amados. Como Atenas, que lo veremos más adelante en el capítulo 17, pero Antioquía, mis amados, era conocido como un lugar de fornicación. Era un lugar terrible donde podrías ir a complacerte y hacer tantas cosas, y vemos cómo el evangelio obra en ese lugar. Y terminamos viendo, mis amados, que Bernabé fue a ver lo que el Señor estaba obrando ahí, y después él va por Saulo, lo trae y dice que se congregaron ahí por un año. Vean el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, mis amados, a pesar de que Antioquía era un lugar donde había mucha inmoralidad, ahí comenzó el evangelio a obrar, mis amados, y podemos relacionarlo con nuestra vida. Nuestra vida creo que era una vida terrible, inmoral, hermanos. Tal vez nosotros no vivíamos en ese lugar, pero nuestra vida estaba terriblemente mal hasta que Cristo llegó a nuestras vidas y nos dio vida. Y ahora podemos recordar que el evangelio tiene poder, mis amados. Y el evangelio llegó a nuestras vidas, que yo creo que nadie daba un peso por nosotros, hermanos. Cristo sí lo hizo, y Cristo vino a salvar pecadores, mis amados. Así que ahí comienza una iglesia en el poder del Señor, y lo único que se hacía en ese lugar era predicar de Cristo, mis amados. Eso era lo que obraba, y vemos también, mis amados, que no hay un lugar donde Cristo no pueda brillar. Tú puedes creer que hay personas a los que el Señor no va a salvar, pero tú y yo probablemente no estamos viendo el poder del Señor. Así que, mis amados, Cristo sigue añadiendo a su iglesia, escuchen esto, los que van a ser salvos. La gente puede estar muriendo y tú puedes decir, ¿y por qué están muriendo? Bueno, porque aún estaba determinado que murieran. Ahorita lo veremos en el capítulo 12. Pero aún en eso, mis amados, es Cristo el que va a añadir a los que Él quiera. No nosotros. Yo no tengo el poder y aún puedo hablar muy bonito y muy bien, pero, mis amados, es Cristo y el Espíritu Santo el que hace la obra en los corazones. Así que, mis amados, a ser cristiano, yo les preguntaba la semana pasada, ¿eres un verdadero cristiano? Esa es la pregunta, mis amados, porque ser cristiano es un llamado de parte de Dios, y es un llamado que no puedes decir no. Es un llamado que el Señor te va a traer a como dé lugar.
Y mis amados, algo que también vemos es que el Evangelio necesita ser anunciado o predicado, pero en dependencia del Señor, no en nuestras fuerzas, hermanos. Y cuando probablemente no estamos viendo fruto es porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Ahora, algo que llama mi atención de este pasaje, mis amados, es que el Señor va a preservar a su iglesia. Ahora, toda la gente recibe una gracia común, pero el Señor preserva o cuida particularmente a su iglesia. A los demás tienen una gracia común, pero a su iglesia de una manera particular. Y ahorita lo veremos porque esta es la idea de todo este pasaje. Ahora, vean el versículo 27. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y esto es importante, mis amados, porque en Jerusalén fue donde estaba el Señor obrando, pero ahora los había llevado a otro lugar. Y luego dice el versículo 28, y levantándose uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Ágabo. Este mismo Ágabo, mis amados, es un profeta que aparece nuevamente en Hechos 21 y él le profetiza a Pablo que va a ser encadenado, se va a ser apresado. Y dice que él daba a entender por el Espíritu. Ahora esto es importante, mis amados. ¿Por qué el Nuevo Testamento habla de profetas? Bueno, esta es la primera vez, hermanos, que después de Cristo, de su muerte y su resurrección, vemos que había profetas. Mis amados, en ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, la manera en la que Dios se comunicó finalmente fue a través de Cristo. Pero aún aquí, mis amados, como no había escrito el Nuevo Testamento, hermanos, Dios continuaba hablando de maneras como estas. Ahora, al día de hoy, mis amados, no existen profetas. El canon, ¿qué es el canon, niños? Lo que está escrito en estos 66 libros ya está cerrado. Esto es lo que Dios ya dijo, mis amados. No hay nueva revelación. Probablemente alguien se acerque a ti y te diga, no, es que yo soñé y vi, y mis amados, si no es de acuerdo a la Escritura, tenemos que tener cuidado. No hay profetas, al día de hoy no hay profetas. El canon, lo que Dios dejó, ya se cerró. Está cumplido, porque aún dice Hebreos que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero en este tiempo ha hablado a través de Cristo, únicamente, mis amados. Y es importante que nosotros entendamos que aquí el canon no estaba cerrado. Es por eso que había profetas. Luego, nuevamente, en Hechos 21, mira, vayan conmigo ahí. Nuevamente vuelve a aparecer este hermano, Ágabo, Hechos 21. Hechos 21. Versículo 10. ¿Lo tienen, mis amados? Hechos 21, versículo 10. Dice lo siguiente, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿cómo? Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice, ¿quién dice? No lo decía él, mis amados. Esto dice el Espíritu Santo, esto dice el Espíritu de Dios. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y los entregarán en manos de los gentiles. Ahora, es importante, mis amados, que entendamos que la Biblia habla claramente que todo aquel que dice una profecía se tenía que cumplir. Todo aquel que profetizara algo y no fuera verdad, ¿saben lo que sucedía con él? Lo mataban. Entonces, aún lo que Ágabo estaba diciendo, lo veremos al final de Hechos, se cumplió, porque Dios había determinado que así fuera, mis amados. Ahora, nuevamente, al día de hoy no hay más profecía nueva, no hay más profecía. Vayan conmigo a 2 de Pedro 1. Y es importante, mis amados, que nosotros entendamos que el Señor ha dejado su palabra porque es la manera en la que Dios se comunica con nosotros. Probablemente tú en alguna ocasión has querido que el Señor te hable a través de una persona, te hable a través de algún sueño, de algo, mis amados, y probablemente no estamos viendo que lo que está escrito es suficiente. Vean 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19. Dice ahí, tenemos también la palabra, ¿qué? Profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada.
Hermanos, es importante que al momento que tú y yo reconozcamos que Cristo hizo una obra por nosotros, ahora podemos ir a la Escritura, abrir la Biblia y entender lo que la palabra misma dice. Ahora, es importante también que tengamos cuidado porque podemos dar una mala interpretación y decir, bueno, esto para mí quiere decir esto. Es por eso que Dios ha establecido la manera en la que la iglesia se congrega, escuchamos su palabra, hermanos, de cierta manera. Algo que procuramos, los que predicamos, hermanos, es hablar de parte de Dios, pero lo que es totalmente confiable es la palabra de Dios, hermanos. Totalmente confiable, cada palabra de la Escritura es suficiente, mis amados. Cada letra que está ahí escrita es la palabra de Dios. Ahora, mis amados, regresen conmigo entonces a Hechos 11. Ahora, es importante entonces que entendamos que aquí el Señor envía a este profeta a Antioquía, llamado Ágabo, y dice lo siguiente, daba a entender, versículo 28, por el Espíritu que vendría, ¿qué, mis amados? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ahora, mis amados, este profeta, hablando de parte del Espíritu Santo, mis amados, o de parte de Dios, estaba anunciando algo que iba a suceder, mis amados. Esto que dice aquí se cumple en el tiempo más adelante. De hecho, la iglesia en Jerusalén, mis amados, padeció en muchas ocasiones hambre. Hoy estaba leyendo una porción de Romanos y dice que aún la iglesia en Jerusalén Pablo iba a llevar una ofrenda, creo que es en el capítulo 13 de Romanos, porque la iglesia en Jerusalén tenía necesidad, mis amados. Ahora, mis amados, probablemente tú y yo no estamos muy acostumbrados, no todos, a ser muy generosos, pero algo que Dios va a trabajar con nosotros es que nosotros podamos tener un poco de más para ser generosos. Y esto es importante, mis amados, porque es el Señor el que va a hacer una obra en tu corazón. Y vean lo que va a suceder con esta iglesia en Antioquía. Ahora, recuerden que estos son gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Personas como nosotros, no judíos. Y vean lo que dice el versículo 29. Entonces los discípulos, ¿qué dice ahí? Cada uno conforme a ¿qué? A lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora, esto es claro, mis amados. La iglesia reúne una ofrenda, el Señor pone eso en su corazón, mis amados, y esto era para cuidar de otros hermanos. Ahora, muy probablemente tú y yo en ocasiones somos un poco generosos. Hermanos, dice la palabra aún que Dios ama al dador alegre. De cierta manera, hay muchos pasajes de la Biblia que la gente usa para pedir diezmos, ofrendas, dinero a las personas, hermanos, y ahí tenemos que tener cuidado. Pero si Dios pone en tu corazón hacer algo, hazlo, porque es Dios poniéndolo en tu corazón. Ahora, ¿qué sucedió aquí, hermanos? Que él estaba profetizando o anunciando de parte del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre. Y se refiere a hambre de comida, hermanos. No sé si tú alguna ocasión has pasado hambre. Yo creo que más de una semana, tal vez no te has quedado sin comer, pero mis amados, es un hambre en la cual ellos sabían que era el Señor el que los iba a sostener. Ahora, ¿de qué manera el Señor iba a sostener a esta iglesia en Judea, hermanos? A través de otras iglesias, hermanos. Y esto es importante porque aquí vemos, mis amados, un verdadero fruto. Un cristiano, mis amados, alguien que ha creído en Cristo es alguien generoso. Es un principio. Aún lo que tú das es porque Dios te dio algo mayor que es la salvación. Entonces, al tú ser generoso es porque Dios ha puesto eso en tu corazón. Mis amados, nadie los obligó a ofrendar. De hecho, dice que cada quien dio de acuerdo a lo que tenía en sus posibilidades. Y esto es importante, mis amados, porque no debe ser una obligación dar una ofrenda a alguien. No debería ser una carga. Es que le di y luego tenerlo como registrado, mis amados. Es importante. Si Cristo vino y se dio por nosotros, mis amados, creo que lo que tenemos no es nuestro. Ahora, estos gentiles, mis amados, vieron que había necesidad en otros hermanos. La pregunta para ti y para mí, ¿en cuántas ocasiones has visto que hay una necesidad? Y probablemente decimos, bueno, pues que lo ayude a ella. Yo no puedo ayudarlo, pero ella sí. Mis amados, cuando el Señor pone una necesidad a nuestra vista, es para nosotros poder ser generosos. De hecho, mis amados, un cristiano va a dar de gracia lo que recibe de gracia.
Y el problema es que cuando nosotros entendemos, mis amados, que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que le pertenece al Señor, aún el dinero, los recursos, el tiempo, todo lo que tenemos, mis amados, es para dar de gracia a otros que lo necesitan, hermanos. Y aquí vemos ciertos principios. Ahora, vayan, miren, 2 Corintios, si quieren ir conmigo ahí está bien. 2 Corintios 8, solo voy a ver 2 versículos. Habla de una ofrenda que la iglesia tenía que reunir para llevar a otros hermanos. Y esto es importante, mis amados, porque en días pasados alguien me preguntaba, ¿ayudan a las misiones? Y yo decía, pues una vez ayudamos a alguien, pero no es algo que estemos haciendo, mis amados. La realidad es que no es algo que estemos haciendo. Aún debemos pedir al Señor cómo usar los recursos que el Señor nos da para poder ayudar a alguien más. Hermanos, ahora que hemos estado leyendo de tantas necesidades en otros países, creo que tal vez no es mucho, pero podríamos orar al Señor para pedir sabiduría, aún si debemos ayudar a alguna iglesia hermana, de las cuales hay una necesidad. El otro día me recordaba Emma cuando los hermanos en Melaque tuvieron ahí una inundación. Hermanos, no es fácil que tu casa llegue agua y se lleve todo. Entonces, aún en eso creo que nos hace falta un sentir como el de Cristo, ver necesidades que hay. Hermanos, aquí hay este dinero, aquí Dios puso en mi corazón hacerlo, úselo para alguien más. Hermanos, hay necesidades y a veces uno está tan centrado en uno. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios 8. Si puede leer con calma en su casa, el 8 y el 9 estaría bien, o toda la carta de 2 Corintios. Dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber que, hermanos, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de ¿qué? De tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, estos hermanos ayudaron a otra iglesia, hermanos, aun cuando Pablo estaba sirviendo en otros lugares. Y vean lo que dice el capítulo 9. Solo voy a ver un versículo 7. Capítulo 9. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué, hermanos? Dios ama ¿a quién? Al que da con alegría. Entonces, ¿qué sucedió acá atrás, hermanos? Yo veo al Señor obrando de maneras así. Aún dice el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, que a los ricos de este siglo les manda que sean generosos, hermanos. Entonces, si aún el Señor nos da una herencia o nos ganamos algo, hermanos, es para ser generosos. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Que en muchas ocasiones no pensamos en la necesidad de otros, estamos pensando en nosotros. Y aún en eso, mis amados, creo que el dinero en sí no es malo. El problema es el amor al dinero, pero el dinero no es malo. Ahora, ¿qué sucede? Regresen a Hechos 11. Este profeta les dice que iba a haber una gran hambre. Ahora, mis amados, en el momento de dificultades, yo sé por la palabra que el Señor dice que no hay justo desamparado. El Señor dice que aún Él cuidará a los huérfanos, a las viudas. Él va a cuidar. Pero ¿a través de quién va a cuidar el Señor, hermanos? A través de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros decimos, bueno, pues ya que hay una necesidad, ahora sí damos. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que probablemente el Señor ha provisto recurso para cuando hay esa necesidad. Probablemente no hemos sido como cuidadosos en cuidar los recursos que son del Señor, aún en eso, mis amados. Pero vemos aquí, mis amados, que a estos no son obligados, hermanos. Ellos eran gentiles. ¿Y saben qué pasa? Ellos se preocupan por las necesidades de otros hermanos. Aún en esto, mis amados, un cristiano es alguien generoso. ¿Cuál es el problema de que en mí no haya generosidad? Pues debería autoexaminarme. ¿Por qué no soy generoso? ¿Por qué estoy queriendo acumular para en 10 años, en 20 años? ¿Qué tal si muriera, mis amados? Y la gente me recuerda como alguien que era codo, o ¿cómo se le puede decir a una persona? Alguien tacaño, que soy un tacaño. Bueno, así quisiera que me recuerden los hermanos era bien tacaño ese hermano. Pues qué bueno que el Señor se lo llevó. Aún en eso, mis amados, el Señor quiere que seamos generosos. Él nos dio a Cristo. De hecho, dice la palabra que siendo rico se hizo pobre, ¿se imaginan? Para que ahora nosotros seamos enriquecidos. Así que, hermanos, si tenemos a Cristo, tenemos muchas más cosas espirituales. Y aún en esto, hermanos, podemos dar lo que recibimos de la mano de Dios. Y es la gracia, hermanos, la que nos va a ayudar a ser generosos. Somos responsables, pero aún, mis amados, debemos autoexaminarnos. ¿Por qué no soy generoso?
¿Por qué estoy guardando, acumulando para tal vez cosas que no van a suceder? Ahora, mis amados, dice aquí entonces que los discípulos, cada quien conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual, versículo 30, en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, ¿por mano de quién? Bernabé y Saulo. Y aquí vuelven a aparecer, mis amados. Si bien sabemos, dice Pablo, es más bienaventurado dar que recibir. Hermanos, podría preguntarme, ¿yo soy alguien generoso? Mis amados, si Cristo se dio por nosotros, creo que nosotros deberíamos también dar de lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Ahora, los cristianos gentiles, hermanos, estos de aquí de Antioquía, deseaban agradecer a los cristianos judíos por haber compartido con ellos las bendiciones espirituales. Aún en esto, mis amados, es importante que nosotros agradezcamos a esas personas que nos compartieron el evangelio, que nos recordaron algo de Cristo, y probablemente, mis amados, el Señor va a usar situaciones como esas para agradecer lo que el Señor nos dio, mis amados, porque era algo que no merecíamos, hermanos. Y es importante también que podamos recordar, mis amados, que si tenemos fe, hermanos, la fe es algo que se pone en práctica, hermanos. Es importante esto. Y pues bueno, había una porción que leía hoy en la mañana donde decía que así como ellos habían compartido con nosotros las riquezas espirituales, hermanos, ahora nosotros podíamos compartir un poco de lo que el Señor nos ha dado, mis amados. Vean lo que dice aquí es Romanos 15, escúchenlo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Es poquito antes. Dice el apóstol Pablo, mis amados, que ahora nosotros tenemos que agradecer a ellos de otra manera. Tal vez nosotros no podemos darles lo que ellos nos dieron, porque ellos nos dieron a Cristo, pero ahora nosotros podemos ser generosos de otra manera, hermanos. Y aún de cierta manera no es algo obligado, no es que estás obligado a dar dinero, hermanos. De hecho, es de las cosas que no me gusta hablar, pero creo, hermanos, que aún un cristiano, hermanos, es alguien que es gentil, alguien que es generoso, hermanos. Y vemos aquí que ellos envían bendiciones materiales, hermanos, a hermanos que habían compartido con ellos de Cristo, hermanos. Eso es importante. Y aún en esto, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que el Señor va a preservar a su iglesia en medio del hambre. Cuando llegue escasez, hermanos, como les decía la semana pasada, ruego al Señor que no sea escasez de la palabra, que sea escasez tal vez de dinero, de otra cosa, pero que no sea de Cristo, hermanos, que sea Cristo el que nos satisfaga. Más aún, mis amados, hay un hermano que se llama Matthew Henry y él dice lo siguiente: los cristianos verdaderos sentirán compasión por sus hermanos que pasan por aflicciones. Así que se lleva fruto para alabanza y la gloria de Dios. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que probablemente no soy alguien generoso, no estoy siendo generoso. ¿Y cuál es el problema? Que las personas que están a mi alrededor lo saben o lo ven, hermanos. Soy alguien tacaño, soy alguien que no da, hermanos. Creo que todo lo que tenemos no nos pertenece, y ahí es donde deberíamos tener el sentir que hubo en Cristo. Nuevamente, ¿qué es lo que debo hacer, hermanos? Pues dar un poco de lo mucho que Dios me dio. De hecho, no dice aquí que ellos dieron todo, hermanos. Ellos dieron conforme a lo que tenían. Tal vez, hay que ser prudentes aún en eso. Es necesario ahorrar, es necesario administrar aún los recursos que el Señor nos da, hermanos. Pero creo que la generosidad es algo que podemos empezar a practicar este año, hermanos. Tal vez no lo hemos hecho, pero es algo que podríamos empezar a practicar. Ahora, mis amados, pareciera que aquí va a cambiar un poco el sentido. Recuerden, Bernabé y Saulo son mandados a Judea para llevar esta ofrenda, hermanos. Y parece que va a cambiar el sentido, hermanos, pero es algo muy parecido. Yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar al capítulo 12. ¿Qué le has pedido al Señor este año? Solo quiero que lo pienses. ¿Qué le has pedido al Señor? Y quiero que vayan conmigo a Marcos 10 para relacionar lo que sigue a continuación con Marcos 10. Quiero que pienses, hazte esa pregunta: ¿qué le he pedido al Señor este año? O del tiempo que conozco de Cristo. ¿Qué le he pedido? Señor, dame salud. Señor, dame... ¿Qué le hemos pedido? Señor, yo quiero ser alguien importante. Señor, no sé, hermanos. ¿Qué le hemos pedido al Señor? Quiero que lo piense cada quien en su corazón y que el Señor nos autoexamine. Marcos 10. ¿Lo tienen? Versículo 35.
Marcos 10:35. El Señor Jesús, hermanos, estaba anunciando su muerte. Vayan al versículo 35. Y poco antes Él dice: he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Escuchen esto, Él estaba diciendo a sus discípulos: le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jesús está hablando de lo que Él va a padecer. Yo creo que no estaba pues aún ahí muy sonriente. Él sabía que iba a morir, hermanos, y Él está anunciándole a sus discípulos esto que va a pasar. Versículo 35. Dice lo siguiente. Entonces, ¿quién dice ahí, hermanos? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. Imagínense, Jesús está hablando de lo que Él va a experimentar al morir, hermanos. Jacobo y Juan, guarden esto en su mente, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ahora, yo te pregunto, ¿le has pedido al Señor que haga lo que tú pides? Probablemente sí. Versículo 36. Él les dijo: ¿qué quieren que os haga? Marcos 10, 36. ¿Qué os quieren que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús, hermanos? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, léanlo conmigo, podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ahora, hermanos, esta era una petición que hicieron Jacobo y Juan. Estos son llamados los hijos del trueno, ¿recuerdan? Probablemente eran de un carácter fuerte, hermanos, pero era alguien que quería ser vistos cuando Cristo estuviera reinando. Ahora, mis amados, ¿por qué quiero relacionar esto? Regresen conmigo a Hechos 12, que ahora vamos a... Recuerden que antes no estaban como separados los capítulos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Iba a venir una gran hambre, llega este profeta, mandan a Bernabé y a Saulo a que llevaran una ofrenda, hermanos. Y luego dice lo siguiente en el capítulo 12. Imaginen, va llegando a Pablo con Bernabé a llevar esta ofrenda y dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para maltratarles. Esta palabra maltratarles, mis amados, tiene que ver literalmente con afligir o hacer sufrir. Ahora, mis amados, ya habían pasado como más de 10 años, casi 14 años, hermanos, desde la muerte y resurrección de Cristo. Había la iglesia padecido mucho por Cristo, hermanos. Ahora, Herodes, mis amados, era nieto de Herodes, el que mató a Juan, el Bautista, ¿recuerdan? Ellos como que heredaban el mismo nombre, pero este Herodes, hermanos, no es el Herodes que estuvo en la crucifixión de Cristo, hermanos. Esto es importante, es un dato tal vez que no dice ahí, pero es importante. Ahora, dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Hermano de Juan. Este Jacobo es el hermano del que le dijo a Jesús: oye, Señor, yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda. ¿Y recuerdan qué le dijo Jesús? Bueno, ¿creen que pueden beber del vaso que yo voy a beber y pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿A qué se refería Jesús esto, mis amados? Con la muerte que iba a padecer en la cruz. ¿Qué pidieron ellos, hermanos? Ellos pidieron gloria. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos van a morir. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que le has pedido al Señor? Probablemente tus peticiones son muy puestas en la tierra, como ellos dos. No, nuevamente, no somos mejores que los apóstoles ni peores, igual de pecadores, hermanos. ¿Qué le hemos pedido al Señor? Probablemente sí le hemos pedido al Señor: oye, ojalá que la gente me reconozca como alguien más bueno, ojalá que... No sé, hermanos, ¿qué peticiones le pedimos al Señor? ¿Saben qué es lo que va a suceder cuando pidamos conforme a lo que no es su voluntad del Señor, hermanos? Pues aquí vemos que uno de estos dos hermanos muere. Ahora, mis amados, esta es una muerte verdadera. Aún dice Apocalipsis 14, hermanos,
que son bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, hermanos, porque dice que ellos van a descansar de sus trabajos. ¿Qué había pedido Jacobo y Juan? Jesús, queremos sentarnos y ser vistos y ser alguien aplaudido. Hermanos, eso no lo iban a tener. Ahora, mis amados, Jesús había prometido que en este mundo iba a haber aflicción, hermanos, que ellos iban a ser mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, mis amados. Y ahora, mis amados, Dios había preservado la vida de sus apóstoles, hermanos, pero algo que llama mi atención es que sus apóstoles no estaban exentos a morir. ¿Cuál es el problema? Que al momento de yo ser cristiano, de yo creer en Cristo, de decir, bueno, ya me arrepentí, ya creí en Cristo, creo que no voy a padecer. Hermanos, eso es de las cosas que no se prometen en la Escritura. De hecho, el Señor Jesús dijo que en este mundo habrá aflicción, pero confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Ahora, mis amados, el que Jacobo, uno de sus apóstoles, muriera, recordamos que a poco antes ya había muerto Esteban en el capítulo 8, ahora muere Jacobo, mis amados. Una de las razones, estaba viendo un historiador que él narra un poco, Josefo, si no mal recuerdo, y él dice, mis amados, que cuando Jacobo estaba muriendo por predicar el evangelio, hermanos, el que lo mató, mis amados, porque dice que lo mató a espada, se convirtió a Cristo, hermanos. Es algo que no está aquí, está fuera de la Escritura, pero él dice que esta persona que mató a Jacobo, hermanos, por ver su insistencia de hablar de Cristo, hermanos, se convierte al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que probablemente tú y yo estamos pensando, y es algo que deberíamos autoexaminarnos en las cosas muy temporales. Hermanos, ¿qué sucedería si hoy muriéramos? ¿Qué sucedería si hoy Dios determinara quitarte la vida? ¿Qué has pedido al Señor? Oh, Señor, ojalá que Navidad, ojalá que en el año que entra. Hermanos, no lo sabemos, pero si algo que sabemos es que el Señor Jesucristo, mis amados, prometió persecución, prometió muerte. Y aquí vemos, mis amados, que Él va a cumplir lo que le dice. Bueno, Él les dice a sus apóstoles, oigan, ¿creen que pueden hacer lo que yo voy a hacer? Sí, podemos. Bueno, van a morir de esa manera. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, yo te pregunto, ¿qué le has pedido al Señor? Probablemente no le has pedido conforme a su voluntad. Probablemente le has pedido cosas muy temporales. Nuevamente, no quiero decir que no pidas por la salvación de tu familia, nuestros padres, hermanos en Cristo. Yo creo que sí, pero hermanos, probablemente no le hemos pedido que pruebe nuestra fe para ver si realmente estamos en Él. Ahora, te voy a hacer 3 preguntas. ¿Estás padeciendo por Cristo? Esa es una pregunta. ¿O por tu pecado? ¿Por qué estás padeciendo? Probablemente tus malas decisiones te están llevando a padecer por tus malas decisiones. No estás padeciendo por Cristo. Es muy diferente. La segunda, mis amados, ¿hemos pedido al Señor padecer por su nombre? Pregúntate eso. ¿Has pedido al Señor, Señor, quiero padecer realmente por ser un testigo fiel? Como dice Mateo 10, hermanos, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y luego dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, hermanos, todo aquel que tenga a Cristo como su Señor, hermanos, va a padecer. Todo aquel que tenga a Cristo como su amo va a padecer. ¿Qué pasó con Jacobo, hermanos? No nos narra cuál fue la conversación, no nos narra qué estaba pasando, hermanos. Solo dice que él le dio la gana a Herodes, hermanos, permitido por Dios. Él tomó a algunos de la iglesia, hermanos, para maltratarlos, para hacerlos literalmente sufrir, hermanos. Dios permitió este sufrimiento, hermanos. ¿Por qué, mis amados? Porque no estaban exentos los apóstoles, por ser apóstoles, de morir. Ahora, mis amados, es importante, dice Pablo a Timoteo, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Eso es una promesa. Si mueres creyendo en Cristo, si hasta el final de tu vida tú dices, yo no reniego, aún creo, había un hermano que él dice, bueno, 80 y tantos años el Señor no me ha dado ningún mal, ¿cómo voy a negarle? Hermanos, no recuerdo quién era, pero aún en eso, ¿Tertuliano? Sí, era de una iglesia de Apocalipsis. Bueno, hermanos, ¿cuál es el problema? Que probablemente tus padecimientos y los míos no son por Cristo. Examínate, ¿por qué estoy padeciendo? Bueno, ¿por qué estoy experimentando esta enfermedad? Bueno, creo que no es por Cristo, es por mi alcoholismo, ¿no? Vaya, pues estoy sufriendo ahora por las malas decisiones que tuve, pero no estoy sufriendo por Cristo. Y mis amados, la realidad es que sí vamos a experimentar, hermanos,
ciertas consecuencias de lo que sembramos antes. Pero aquí vemos, hermanos, que el Señor determinó, hermanos, de qué manera tenía que morir Jacobo. Y aquí tú y yo podemos estar tranquilos que tú y yo no vamos a morir antes de que el Señor haya determinado. De hecho, Él va a quitarte la vida a ti y a mí. No será ni un cáncer, no será ni un doctor, no será ni que, es un ejemplo, que vas a ir al ISSSTE o al IMSS y ahí te van a matar. No, es el Señor. Si el Señor quiere que mueras, aún en una clínica de prestigio, vas a morir ahí. No será alguien más, sino será el Señor. El Señor, hermanos, determina de qué manera tenía que morir Jacobo. Ahora, esto es importante, porque el Señor va a preservar tu alma. A Él no le interesa tu cuerpo. No sé si habíamos pensado en eso. A Él no le importa la manera en la que tú mueras, pero a Él le importa preservar tu alma. Eso es lo que le importa al Señor. Ahora, mis amados, Él murió y fue a la presencia de Cristo. Y aún, mis amados, este Jacobo era parte del círculo íntimo de Jesús, hermanos. Pedro, Jacobo y Juan eran de los que estuvieron en la transfiguración, de los que estuvieron cuando resucitaba a algunas personas. Aún el que ellos fueran más cercanos a Cristo, hermanos, no tiene que ver que ellos no iban a padecer. Nuevamente, no quiere decir que porque tú leas la Biblia y ores, no vas a padecer. No, es más, vas a padecer más cuando empieces a estar más cerca del Señor. Más en el hogar, en tu familia, con tus hijos, y vas a empezar a padecer con el esposo, con la esposa, vas a padecer más. Eso es algo que tienes que tener seguro. Ahora, mis amados, la otra que te hago, ¿estás dispuesto y consciente de que vas a morir? Bueno, o que vas a cerrar los ojos para abrirlos con Cristo, esa es la pregunta. Y mis amados, vean lo que dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado ¿a quiénes? Hermanos, aún el que alguien muriera era algo como algo agradable. Dice, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro, hermanos. Yo creo que Pedro andaba por ahí predicando, haciendo algo, hermanos. Y vamos a agarrar a Pedro. Recuerden que Pedro era de los que eran como mensajeros que el Señor había puesto. De hecho, vemos en los primeros capítulos que es Pedro el que se levanta a predicar, se convierte en 3,000, se convierte en 5,000. Y muy probablemente, hermanos, este Herodes había escuchado algunas predicaciones de ellos, hermanos. Ahora, dice que tomó a Pedro y dice lo siguiente: eran entonces los días de los panes sin levadura. Este es el tiempo en el que Jesús también había muerto en estos tiempos. Y habiéndole tomado preso, versículo 4, le puso en la cárcel, entregándole ¿a cuántos? 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos son? 4 por 4, 16, hermanos. Esto es un dato curioso, por ahorita les voy a decir por qué. Le puso 4 grupos de 4 soldados a cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Llama mi atención la parte que dice, pero la iglesia hacía ¿qué, hermanos? Sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, Herodes vio la popularidad, hermanos. En estos días de los panes sin levadura, hermanos, la ley no permitía hacer juicios o hacer sentencias. Aún vemos que el Señor Jesucristo es sentenciado después de la Pascua, hermanos. Y esto es importante, hermanos, porque este Herodes pone un poco más de seguridad. Él sabía que en tiempos pasados ellos se habían sido liberados, que el Señor los había rescatado. Habían ya pasado situaciones donde los habían metido a la cárcel y habían salido, hermanos. Ahora, ¿saben cuál fue el problema de Herodes, hermanos? Que él no sabía o no se daba cuenta, hermanos, que era contra el Señor o contra Dios con quien estaba peleando, hermanos. Él calculó de una manera humana. Bueno, voy a ponerle ahora 16 hombres, 4 y luego otros 4 para que lo vigilen. Y hermanos, dice el versículo 21, regresen un poquito al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 21. Dice lo siguiente: y la mano del Señor, ¿qué? Estaba con ellos. Ahora, esto es importante, hermanos, porque la mano del Señor estaba con ellos, aún en medio de que ellos estaban en prisión, de que ellos estaban predicando, de que ellos estaban yendo a un lugar. La mano del Señor estaba con ellos, hermanos. Esto es importante. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema, hermanos? Que en ocasiones, hasta que llegan las dificultades, es cuando decimos, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a orar más tiempo, ahora sí voy a pedir más al Señor, hermanos. Mas vemos que aquí, hermanos,
la iglesia, a pesar de que él estaba en la cárcel y Jacobo había muerto, hermanos, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia sabía, hermanos, que probablemente iba a morir. Ellos creían porque habían matado ya al primero. Ahora, llama mi atención también, hermanos, que cuando muere Jacobo ya no dicen, bueno, ahora vamos a escoger a otro, hermanos. Ellos, los apóstoles, tenían que morir de la manera en la que Dios había determinado que murieran. Y aún en esto, mis amados, la iglesia estaba confiada en que ellos tenían que orar. No sabían qué iba a pasar con él. No sabían si iba a morir, si lo iban a rescatar, si iba a salir, hermanos, pero ellos estaban orando. Ahora, mis amados, esto es importante porque si el Señor les mandó a orar, hermanos, la pregunta es, ¿tu oración va a cambiar la voluntad de Dios? No, no la va a cambiar, pero el Señor quiere que ores. Cambie o no cambie lo que esté pasando, el Señor te llama a orar. Sea o no la manera en la que oras, algo que cambie la voluntad de Dios, pero Él te manda a orar sin cesar. Hermanos, la palabra esta sin cesar tiene que ver con algo ferviente, intenso o algo vehemente. Algo que es como una tos que es muy continua, hermanos. Eso es como cuando tienes tos que no se quita. Bueno, deberíamos orar de esa manera. Señor, te pido por favor que me ayudes con mi pecado, con mis pensamientos, con hacer tu voluntad. Hermanos, en todo tiempo deberíamos orar al Señor. Aún en medio de que no estemos pasando situaciones como estas, porque cuando llega la enfermedad, llega la muerte, llegan hermanos, empiezan a morir, creo que ahí podríamos decir, bueno, ahora sí voy a orar. Hermanos, ¿por qué esperar a que suceda esto? Y mis amados, ahora, ¿recuerdan cuando Jesús oraba en el Getsemaní? Él decía, Padre, si es posible que, hermanos, que pase de mí esta copa. Yo les pregunto, ¿Jesús oró y cambió la voluntad del Señor? No. Porque la copa de la ira que Él tenía que recibir por nosotros fue derramada totalmente. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que a veces al no ver que Dios responda, decimos, ya no voy a orar. Hermanos, el Señor quiere que oremos, que seamos como esa viuda que estaba ahí con ese juez injusto, sabiendo que Dios es un juez justo y Él nos va a responder. Aún en esto, mis amados, Dios no respondió de la manera en la que Jesús pidió que Él no muriera, hermanos. Mas nosotros, hermanos, al orar debemos estar conscientes que estamos delante del Señor. Ahora, hermanos, aquí vemos a Dios permitiendo a Satanás hacer ciertos juicios y usando hombres comunes como Herodes, hermanos. Iba a ser un juicio muy probablemente similar al de Jesús. Ahora, quiero que imaginemos lo que va a suceder a continuación. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, hermanos, aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó, ¿quién, hermanos? Un ángel del Señor. Este es un ángel literal. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando habla del ángel del Señor es Jesucristo, pero aquí es un ángel porque Cristo como tal. Ahora, ¿dónde está Cristo en este momento? En Hechos 12, sentado en el trono a la diestra del Padre. Este es un ángel, hermanos. Y una luz resplandeció en la cárcel. Alguien de los que está aquí, sin pena, solo piénselo, ¿ha estado en la cárcel? Creo que las cárceles de ahora son más modernas, pero las cárceles de antes pues eran un hueco. Si han visto películas con barrotes, con puertas oscuras, hermanos, no tenían luz como nosotros, hermanos. Y dice que este ángel se presenta y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y las cadenas qué pasó con ellas, hermanos? ¿Alguna vez han oído cómo suenan unas cadenas, un metal? O bueno, tal vez se les ha quebrado un vaso, un plato. Imagínense cadenas de metal, hermanos, se cayeron de sus manos. Había dos guardas a su lado, hermanos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Vean lo que dice a continuación. Pero no sabía que era verdadero lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta. ¿De qué, hermanos? ¿De qué era la puerta? De hierro. Son datos que Lucas nos narra muy precisos. Se cayeron las cadenas, una luz resplandeció. Hermanos, muchos guardias cuidando, hermanos, y él iba atrás del ángel, la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual
se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora, mis amados, el Señor nuevamente va a preservar a su iglesia, hermanos, en medio del hambre, en medio de la muerte y en medio de la persecución, hermanos. Porque el Señor sabe lo que tú y yo necesitamos para hacer su voluntad. Nuevamente, la iglesia estaba orando. ¿Por qué estaba orando? Por Pedro. No sabemos si estaba pidiéndole, Señor, sosténlo, que aún si muere, le guardes. Pero ellos estaban orando sabiendo que el Señor iba a hacer su obra, fuera lo que fuera a pasar con Pedro. Hermanos, nuevamente, ¿por qué Santiago o Jacobo, por qué Jacobo muere, hermanos? ¿Y por qué Pedro es libre? Porque esa es la voluntad del Señor. ¿Por qué alguien enferma? Tú podrías decir, bueno, ¿y por qué si yo estoy sirviendo al Señor? ¿Y por qué el otro que no está sirviendo? ¿Por qué el otro no le pasa nada y yo estoy padeciendo? No te preocupes por eso. Tú debes preocuparte por hacer la voluntad del Señor. Ahora, mis amados, es importante que entendamos, ni los 16 guardias, hermanos, que Herodes puso ahí, hermanos, ni el mismo Herodes, ni la puerta de hierro, hermanos, detuvieron a la mano del Señor. ¿Recuerdan? La mano del Señor estaba con ellos. Aún en esto, mis amados, es el mismo Señor usando un ángel, hermanos, para que liberara a Pedro o le guiara, hermanos. Y mis amados, Él es el mismo que permitió el martirio de Jacobo, hermanos. Es el mismo, hermanos. Ahora, nuevamente, ¿creen que el Señor hubiera podido rescatar a Jacobo? Sí, sin problema. ¿Creen que el Señor hubiera podido permitir que Pedro muriera? Sin problema. Pero Él iba a usar, hermanos, de acuerdo a su voluntad, a cada uno de ellos. Aún en esto, mis amados, nosotros debemos estar confiados en que tú y yo no vamos a morir antes de que el Señor determine. Aún puedes chocar de frente, puedes evitar un accidente, puede ser lo que tenga que pasar, pero no vas a morir antes de que el Señor lo determine. Puede llegar la enfermedad más grave, ¿no? A un cáncer terrible, y si el Señor determina que no mueras por 10 años, puedes estar enfermo así 10 años. Ahora, mis amados, el Señor es soberano y Él ha determinado, hermanos, que Pedro no muera. Y que Jacobo sí. Él es soberano. Aún creo que nos dolerá la muerte del padre, del hermano, del amigo, de alguien. Nos va a doler, pero aún es el Señor. Eso debemos estar conscientes, hermanos. Que es el Señor determinando cuándo moriremos. No antes, no después. Ahora, mis amados, aplicándolo a nosotros, tú y yo éramos presos de una cárcel más peor que esta. No era una cárcel con cadenas en las manos. Mis amados, era una cárcel en la cual tú y yo vivíamos en fornicación, adulterio, hechicerías, brujería, mentiras, chismes, malas palabras, drogas. No lo sé, pero aún el Señor nos rescató de una cárcel mejor, hermanos, o de una cárcel más terrible, y ahora nos dio libertad. Y esta libertad, mis amados, es algo que solo el Señor puede hacer. Él va a actuar como Él quiera actuar, hermanos. Mis amados, aún vemos que dice aquí que este Herodes, hermanos, puso a Pedro encadenado, hermanos, puso más guardias, hermanos, pero todo esto, hermanos, ante el poder del Señor es algo que no se puede detener. La mano del Señor estaba con ellos. El Señor va a preservar, hermanos, a su iglesia en medio aún del sufrimiento. Cuando tú estés ahí padeciendo, el Señor te va a sostener para que tú te mantengas firme hasta el final. Ahora, llama mi atención porque hay dos salmos que el Señor trae a mi mente. Uno es el Salmo 3 y el Salmo 3 dice David, yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene, el Señor me levanta. Y había otro salmo que es el Salmo 127:2 que dice que es Dios el que da el sueño a sus amados. Probablemente vemos a Pedro dormido, hermanos, tranquilo, sabiendo que si iba a morir, estaba bien, aún si en esta situación que el ángel lo despertó para que saliera, hermanos, pues es el Señor. Pero aún en esto, mis amados, tú debes recordar que es Dios el que va a intervenir en el último momento, hermanos, cuando la situación probablemente está muy crítica. Es el Señor el que va a obrar.
No eres tú, no es tu sabiduría, no es que tú sabes manejar bien, no, hermanos, no es que el chofer supo ser muy hábil en el volante, no, hermanos, es que el Señor quería preservar tu vida porque Él va a determinar cuándo naces y cuándo mueres. Punto final. Ahora, aún mis amados, ¿qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? Orando. ¿Qué oraba? No sabemos. Dice aquí únicamente que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué oraban? No lo sabemos. Pero la iglesia probablemente unos oraban, Señor, sácalo, otros decían, Señor, si él muere, sosténlo. Hermanos, pero ellos estaban orando. Eso es lo que el Señor quiere que oremos. Sea la voluntad de uno, de otro, es la voluntad del Señor la que está por encima de todas nuestras oraciones, hermanos. Ahora, dice que llegó a la puerta de hierro, hermanos, que daba a la ciudad, hermanos. Esta puerta se abre por ella misma. Vean el versículo 10. Se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle. ¿Y qué pasó? Luego el ángel se apartó de él. Ahora, llama mi atención, mis amados, porque esta era como una puerta de metal, hermanos, y era de hierro, dice aquí, era una puerta de hierro, hermanos, pero se abrió como ahora se abriría una puerta de un supermercado, hermanos. Yo creo que hizo ruido, sí. Yo creo que hizo mucho ruido, hermanos. Ahora, yo creo que tenía cadenas, candados, no lo sé, hermanos, pero hizo ruido y aún en eso el Señor preservó para que Pedro saliera de esa cárcel, hermanos. Ahora, mis amados, dice Hebreos 1:14, hermanos, que los ángeles son puestos para servicio nuestro, hermanos. Nuevamente, los ángeles no deben ser adorados ni admirados, hermanos, pero ellos son usados en momentos donde el Señor va a obrar. ¿Por qué no me pasó esto? Bueno, tal vez no veo, pero el Señor envió un ángel a cuidar, a guardar, a que en un accidente no muriera. No sé, hermanos, pero el Señor va a usar lo que Él tenga que hacer para o que tú mueras, o que no mueras, o que padezcas. El Señor va a hacer lo que Él quiera para que seamos más a la imagen de Cristo. Ahora, mis amados, esta pesada puerta entonces se abre sola. El ángel cumple su trabajo, hermanos, y él se va. Y ahora, mis amados, Calvino dice lo siguiente, que Dios pudo haber trasladado a Pedro. ¿Ustedes creen que Dios podía haber trasladado a Pedro de la cárcel al lugar? Sí, sí podía hacerlo. Pero él quería mostrar su poder, hermanos. Porque aún y a pesar de que había tantos cuidando de Pedro, hermanos, fueron burlados, hermanos. Y es ahí, mis amados, donde nosotros podemos ver la soberanía del Señor. Aún en medio de la persecución, en medio de la muerte, hermanos. Y es por eso también, mis amados, que si Dios hubiera trasladado a Pedro de un lugar a otro, hermanos, nada más habría sido un milagro, pero el Señor quería mostrar su poder, hermanos. Eso es lo que Él hace. Y es por eso, mis amados, que Dios contestó la oración de los que estaban orando por Pedro, hermanos. Podemos estar orando, Señor, obra en esto, y decir, Señor, creo que no has respondido. Tú no sabes, tal vez ya el Señor respondió. Aún creo, mis amados, que cuando oramos por la salvación de alguien, de nuestra familia o un conocido sin Cristo, creo que decimos, ay Señor, pero creo que no obras. Probablemente tú mueras y alguien más llegue y le comparta y crea y el Señor responda a tu oración. ¿Qué debes de hacer? No dejar de orar. Versículo 12, mis amados. 11. Dice, y entonces Pedro, volviendo en sí, porque estaba medio dormido, dijo, léanlo conmigo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo que los judíos esperaban. Mis amados, Pedro expresa gratitud. En lugar de ver como que fue en sus fuerzas, hermanos, él expresa gratitud a Dios, hermanos. En todo tiempo creo que debemos agradecer a Dios. Porque aún en medio de situaciones difíciles, debemos agradecer a Dios en todo tiempo. Y aún en esto, mis amados, él sabía que fue el Señor quien envió a su ángel para librarlo. Hermanos, Jacobo, que había muerto tiempo antes, hermanos, ya estaba en un descanso eterno, hermanos. Pedro sabía que si moría iba a descansar con el Señor. Ahora, mis amados, nosotros no podíamos buscar al Señor, es por eso que el Señor nos buscó. Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora, dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. ¿Quién es esta María, hermanos? La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el que escribió el Evangelio de Marcos. Dice el mismo Evangelio de Marcos, hermanos,
que él no era un discípulo, él era alguien de los que seguía a Jesús, y en la noche de su arresto, él es uno que corre y le quitan su sábana y corre desnudo. No sé si han leído esa parte de Marcos. Ahora, esta María, hermanos, dice que estaban ahí reunidos orando. Vean el versículo 12. Donde muchos estaban reunidos orando, estaban en su casa, hermanos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿qué hizo, hermanos? De gozo no abrió la puerta. Y yo no sé si tú alguna vez estás emocionado que no haces lo que tienes que hacer por la emoción. Bueno, ella de gozo no abre la puerta, hermanos, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. En vez de abrir la puerta, hermanos, probablemente ella no estaba en su mente, que lo venían persiguiendo. No. Ella de gozo, hermanos, va y anuncia a los que están adentro qué es lo que había pasado con Pedro. Pedro está a la puerta. Versículo 15. Vean aún en esto la falta de fe de que Dios responde las oraciones. 15. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Estás loca. ¿Cómo Pedro va a estar ahí? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel, porque en ese tiempo pues se creía, hermanos, que había como un ángel que cuidaba de las personas y que él como que repetía la voz y cosas como esas. Pero aún en esto, dice el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, ¿qué pasó? Se quedaron atónitos. Ahora, mis amados, la iglesia no sabía lo que había sucedido, hermanos. Nosotros deberíamos estar velando y orando, dice el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Velen y oren, velen y oren. Probablemente, hermanos, en esta situación la iglesia no sabía qué hacer, hermanos. Aún Pedro, hermanos, venía después de salir de la cárcel, probablemente pensando que lo persiguieran, hermanos. Y aquí vemos que es Dios, hermanos, por Cristo, que ahora responde a su iglesia, hermanos. Él responde las oraciones de su iglesia. Probablemente tú digas, bueno, pero creo que el Señor no ha respondido. Pero Él ya escuchó tu oración y Él ya sabe lo que tú le has pedido. Él quiere que sigas orando. Ahora, mis amados, es el Señor el que va a traer un poco de sufrimiento a nuestras vidas, o mucho sufrimiento, hermanos, pero el Señor quiere que en medio del sufrimiento, en medio de la muerte, en medio de la hambre, hermanos, oremos. Y el Señor va a usar sus propósitos, hermanos, a sus ángeles, para que nosotros sigamos orando, hermanos. Él es soberano, nosotros no. Aún en esto, mis amados, esto nos demuestra que era una iglesia común como nosotros. Ellos no creían que Dios ya había respondido su oración. Aún en eso, mis amados, creo que necesitamos depender más del Señor en oración. Vean lo que sigue a continuación, versículo 17. Pero él, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que, ¿qué, hermanos? Que se callaran. Yo creo que había mucho alboroto. Guarden silencio, cállense. Les contó lo que el Señor cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Ahora, hermanos, nuevamente, Pedro no da mérito al ángel, sino da mérito al Señor, cómo el Señor obró todo eso para sacarlo de la cárcel. Hermanos, eso es algo que nosotros deberíamos hacer cuando hemos conocido a Cristo. Oigan, es que el Señor me rescató, sí, de la mentira, del alcohol, de las drogas, de la fornicación, del adulterio, de todo lo que me rescató. Sí, Él me rescató de eso. Deberíamos contarlo sabiendo que es el Señor el que hizo esa obra, hermanos. Él fue rescatado de una prisión terrenal, hermanos, pero nosotros fuimos rescatados de una prisión más terrible, hermanos. Ahora, dice que Él les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Y Él dijo, hermanos, ¿qué dijo? Haced saber esto ¿a quién? A Jacobo. Pero Jacobo no estaba muerto. Bueno, este Jacobo, hermanos, es hermano de Jesús. Ahorita lo va a explicar más adelante. A Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, había mucho alboroto de su liberación, hermanos. Ahora, Pedro, hermanos, quería recordarles a ellos y nos quiere recordar a nosotros, hermanos, que nuestro Dios vive y reina. Él es soberano, hermanos. Él está sentado en su trono, hermanos. Y aunque Pedro fue llevado para matarlo y para traerlo a juicio, hermanos, el Señor había negado, hermanos, que Él muriera de esa manera. Pedro muere años después en Roma. Mas, sin embargo, hermanos, vemos ahí el cuidado y la preservación del Señor. Ahora, mis amados, ahora por Cristo nosotros podemos recordar que tú y yo vamos a ser guardados hasta el fin.
nuevamente. No vamos a morir cuando el Señor no determine que muramos. Y es por eso, mis amados, que Pedro y tú y yo tenemos que conocer y creer más en la soberanía del Señor. Hermanos, es por eso que hablamos de su evangelio, es por eso que predicamos a Cristo. Así como Pedro, mis amados, podemos hablar de esa cárcel que el Señor nos liberó. Mis amados, cuando olvidamos meditar en lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, creo que olvidaremos anunciar a la gente esa buena noticia, hermanos. Y llama mi atención también, hermanos, porque Él manda decir, ahora, esto es importante, hermanos, la iglesia estaba siendo perseguida. Jacobo había muerto, Pedro había sido llevado a la cárcel, ahora había sido liberado, hermanos. Pero, ¿qué hace Pedro? Pedro le dice, oigan, háganle saber esto a Jacobo y a sus hermanos. A los hermanos, ¿para qué? Para que ellos se mantengan firmes, hermanos. Aún van a padecer, probablemente los metan a la cárcel, probablemente los maten, pero tienen que seguir firmes en todo tiempo, hermanos. Y dice, y salió y se fue a otro lugar. Ahora, mis amados, el Señor va a proteger a Pedro hasta que Él quiera, hermanos. El Señor va a proteger y guardar nuestra vida hasta que Él quiera. Y Él la va a quitar cuando Él quiera. Ahora, dice el versículo 20, mis amados. Dice, y Herodes estaba enojado pareciera que cambia, hermanos, que cambia lo que sucedió, pero vean lo que dice Lucas. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, perdón hermanos, me salté versículo 18, perdónenme hermanos. Sí, dije, ¿por qué voy aquí? Discúlpenme. Dice versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto. ¿Entre quién, hermanos? Entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Hermanos, estaba atado a 2 soldados, las puertas de la cárcel fueron abiertas. ¿Dónde está Pedro? Hubo no poco alboroto. Mas Herodes, 19, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora, mis amados, el Señor sí protegió a su siervo a Pedro, hermanos, pero ¿saben a quién no protegió? A los soldados. Ellos murieron, hermanos, y además de que murieron, pues fueron al infierno, muy probablemente. No sabemos si alguno fue convertido o no. De igual manera, mis amados, cuando Jesús nació en Belén, es como un ejemplo, hermanos. Herodes, su abuelo, hermanos, ordenó a los soldados, recuerdan, matar a todos los niños menores de 2 años. Mateo 2:16. ¿Qué pasó con Jesús, hermanos? El Señor lo preservó. Eso es lo que sucedió, hermanos. Así que, mis amados, Dios es el que concede la vida, hermanos. Dios también es el que la quita. Ahora, mis amados, imagínense qué experimentó alguien que tenía poder después de ser burlado. Yo creo que mucho enojo, hermanos. El Señor también le hace ver a Herodes, hermanos, su ineptitud, hermanos, su miseria, hermanos. Él creyó que poniendo más soldados iba a detenerlo, hermanos, pero la mano del Señor no es detenida cuando el Señor ha determinado algo. Así que, hermanos, algo que llama mi atención es que en Jerusalén, decía un hermano, Herodes había alzado su mano contra el pueblo de Dios, sabiendo que Dios estaba peleando del lado de los creyentes. Aún hay un pasaje, hermanos, que dice que él se metió con la niña de sus ojos. Zacarías 2, hermanos. Él se metió con su iglesia, hermanos. ¿Recuerdan lo que pasó con Pablo también, Saulo? Ahora, mis amados, en Jerusalén, hermanos, Herodes hizo lo que él creyó que quiso. ¿Qué va a suceder en Cesarea, hermanos? Le esperaba un juicio divino. Vean ahora sí el versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Es como que él traía un enojo, pero después de haber sido burlado, hermanos, pues como que se quiso desquitar ahora con ellos. Y dice que, versículo 21, y un día señalado, Herodes, esto llama mucho mi atención, hermanos, esto me ha hecho meditar varios días en esta semana. Y Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les estaba dando un discurso, hermanos. Y el pueblo aclamaba gritando, ¿voz de quién? De Dios. Hermanos, Herodes estaba recibiendo una aclamación del pueblo. Herodes estaba haciendo como se estaba sintiendo alguien grande y poderoso.
Se estaba sintiendo alabado. Oh, sí, soy yo, miren. Y él estaba hablando, hermanos, de una manera muy elocuente probablemente, pero él se estaba sintiendo orgulloso dentro de él, hermanos. Ahora, y el pueblo aclamaba. Esto llamaba mi atención, hermanos, porque el pueblo lo enalteció. Aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Versículo 23, léanlo conmigo. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto, ¿qué? Y expiró comido por gusanos. Un ángel del Señor mató a Herodes. Dios me envió a este ángel a que lo matara, hermanos. Y después de esto, no sé si alguna vez han visto, el otro día me tocó ver un perrito lleno de gusanos, hermanos. Olía terrible. Pero imagínense una persona, hermanos, muerta, y en ese momento los gusanos empezaron a comérselo, hermanos. Ahora, mis amados, ¿por qué pasa esto? Dios no comparte su gloria con nadie. Aún yo podría enaltecerme y decir, miren, es que yo soy un buen predicador. Y hermanos, el Señor me va a humillar al grado de que yo no debo enaltecerme. Debe ser el Señor, hermanos. Él no comparte. Ahora, ¿quién es el que juzgó a Herodes, hermanos? Él conocía el Antiguo Testamento. Dios lo juzgó, hermanos. Herodes supo, hermanos, que Dios había liberado al pueblo y él quiso ser como Dios, hermanos. Él quiso ser alabado, hermanos. Y esto nos debe autoexaminarnos. No debemos buscar gloria propia, hermanos. Aun cuando sepamos dar un buen consejo, aun cuando sepa escuchar a las personas, saber que es el Señor el que me ha dado eso para que yo pueda dar de gracia lo que recibo de gracia. Pero nunca enaltecernos, hermanos. Porque todo aquel que se exalta será humillado. Y el que se humilla, dice la palabra, será enaltecido. Y vemos el ejemplo de Cristo humillándose siendo en forma de Dios, hermanos. Ahora, mis amados, la muerte de Herodes es la condición de las personas. Las personas van a morir de esa manera. Las personas están muertas, pero Herodes muere, hermanos. Es comido por gusanos. Esto fue algo, yo creo, terrible, hermanos. Pero aún sabemos que él muere, hermanos, y él experimenta inmediatamente un juicio, hermanos, eterno, en el cual ahora está. Hermanos, él escuchó el evangelio probablemente por Jacobo, al que mató. El tiempo que estuvo en Jerusalén, hermanos. Y aún en eso, hermanos, no creyó al evangelio. Y vemos en su muerte, hermanos, lo que sucederá con las personas. De hecho, el otro día vi una imagen que a los 4 días la gente empieza a podrirse, hermanos. Creo que a los 15, 20 días los gusanos empiezan a comérselo. Ahora, el problema no es eso. El problema es que la gente muere y va al infierno. Eso es terrible, hermanos. Ahora, mis amados, dice el pastor Joel Vicky que son 2 muertes muy diferentes. Una que experimentó Jacobo y otra Herodes. En un instante Jacobo fue de la prisión al cielo. Y en un instante, hermanos, Herodes fue de su gloria terrenal, porque él quiso tener gloria aquí en la tierra, al infierno, a una prisión eterna, hermanos, que es donde está ahora mismo. Así que, hermanos, debemos recordar que la autoridad la tiene Cristo en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Yo debo tener cuidado de enaltecerme o aún, mis amados, tener cuidado de creer que yo lo sé todo. Es el Señor el que merece la gloria, hermanos. Aún si alguien se acerca a mí para que le hable de Cristo, hermanos, debería pedirle al Señor, dame humildad porque las personas se empiezan a acercar a nosotros. Y ayúdame a hacerlo por amor a ti, no para ser visto, no para ser oído, hermanos. Ahora, aquí me voy a quedar, hermanos, y continuamos con esto el año que entra, si Dios permite. Dice el versículo 24, pero la palabra del Señor, ¿qué, hermanos? Hermanos, aún en medio de la muerte de un apóstol, la muerte de este Herodes, hermanos, la liberación de Pedro, hermanos, lo que permanece para siempre es la palabra del Señor. Cristo, hermanos. Él es el que permanece para siempre. Y luego dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿quién? Marcos. Y aquí nos vamos a quedar, hermanos. Ahora, mis amados, la palabra del Señor va a permanecer para siempre, hermanos. Ahora, es algo que debes tener claro. El evangelio siempre, mis amados, va a tener oposición. Siempre. Cuando no entendemos lo que el Señor está haciendo, hermanos, aún en eso debemos orar y debemos dar gloria a su nombre, hermanos. El Señor sigue obrando, Él sigue edificando su iglesia a pesar de que no veamos, hermanos. Y aún en esto, mis amados, recordar que los sufrimientos
temporales no son comparados con la gloria venidera. Que Jesús transforma, hermanos, su sufrimiento en que ahora podamos tener esa gracia para en medio del sufrimiento poder recordar que la muerte llegará. El problema es de qué manera llegará. Así que, hermanos, el Señor va a preservar a su iglesia en medio del hambre, en medio de la persecución y en medio de la muerte. Y aún en esto, mis amados, morir en el Señor, ese es el nombre, es una bendición. Morir sin Cristo es terrible. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde te pedimos que nos examines.